En esta tarde, mis amados hermanos y hermanas, amistades, que el Señor les bendiga a todos. Agradezco a Dios quien me concede una nueva oportunidad para poder estar nuevamente delante de ustedes a través de esta plataforma, dispuesto para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Me es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor y saludarles a cada uno de ustedes, que en esta tarde sin duda estarán pendientes de lo que es la transmisión de la palabra del Señor. Quiero tomar un pasaje de la Escritura en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, en el capítulo 46, del versículo 1 en adelante, la Biblia dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Esta tarde, mi Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por cuanto en tus bondades y en tus misericordias a ti te place, Señor, que hoy tenga la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, una vez más. Ruego a ti, Espíritu de Dios, que vengas en nuestro pronto auxilio y que a través de esta palabra puedas bendecir a cada uno de los hermanos, a cada una de las hermanas, a cada uno de los amigos y amigas que estarán pendientes, oh Dios, de esta transmisión. Bendigo, Padre, a cada uno de los hermanos que son parte de la iglesia de Dios aquí en La Paz, y así a cada uno de aquellos, Señor, que a través de esta plataforma podrán observarnos y escuchar lo que es el consejo de tu palabra en esta tarde. Gracias, Dios, te damos en Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Es un privilegio tenerles, ¿verdad?, pendientes de lo que es la palabra del Señor. Esta tarde yo quiero predicar la palabra de Dios bajo este pensamiento: en busca de fortaleza. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. En este mundo, mis estimados hermanos y amigos, nadie está exento de problemas. Todos en la vida hemos pasado momentos difíciles, momentos de aflicción. Por alguna u otra circunstancia hemos tenido que enfrentarnos a estas situaciones y a veces no sabemos cómo poder salir de ellas. A veces no encontramos la manera de cómo visualizar la salida. Pero este pasaje que nosotros hoy tomamos para poder reflexionar, más que un poema, es un testimonio de las obras portentosas que Dios hizo en aquel entonces a favor del pueblo de Israel, pero que en este tiempo traen para cada uno de nosotros esperanza, y no solamente esperanza, sino que también nos confortan con la idea de saber de que el Dios de ayer es el mismo de hoy y el mismo que será mañana. Por tanto, si cumplió las promesas anteriormente, también las cumplirá hoy en este tiempo para con cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros comprendamos que el tener la fe
en nuestra mente, en nuestro corazón es importante para poder ejercitarla, para poder llevar a la práctica en momentos cuando la situación es agobiante, cuando la situación es difícil. Entonces es el tiempo de poder practicar la fe. Ahora bien, para tratar de entender nuestro tema, se viene la pregunta: ¿cómo hallar fortaleza cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida? Número 1, dejando que Dios sea tu fortaleza. O sea, dejando que Dios sea la base de donde viene tu fuerza. Dejando que Dios sea la base de donde proviene la fuerza que tú tienes. El pasaje nos está diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, en el contexto de esas palabras, fíjese bien, amparo y fortaleza y auxilio nos indican que se tratan de elementos necesarios para poder defenderse de las guerras que constantemente hacían los enemigos al pueblo de Israel. Entonces, cuando el salmista está diciendo Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, está haciendo una referencia directa al recurso del cual este pueblo disponía, y ese era Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando el salmista dice que Dios es nuestro pronto auxilio, está testificando que ellos, la nación entera, habían comprobado con anterioridad, cuando habían estado en momentos difíciles, cuando habían estado pasando situaciones adversas, entonces Dios había venido en su auxilio. Cuando ellos le habían invocado, Dios había respondido con prontitud para respaldarlo en esas situaciones difíciles. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, esta realidad no ha cambiado. El oído del Señor sigue estando atento para escuchar la oración de los suyos y para responder a cada una de nuestras peticiones, a cada una de nuestras súplicas. En este momento que el autor de este poema o de este cántico escribe cada una de esas palabras, todos los habitantes de la ciudad de Israel tenían muy claro que Dios es la mejor fortaleza del ser humano para aquel que se encuentra desprotegido. Que Dios es el mejor lugar de refugio que un ser humano puede tener. Simplemente es necesario dejar que Él sea nuestra fortaleza. Él sigue siendo Dios y dejar que Él tenga cuidado de la vida de cada uno de nosotros, así como lo tuvo de la nación de Israel. Entonces dije yo que la primera manera de cómo hallar fortaleza en nuestras vidas en los momentos difíciles es dejando que Dios sea tu fortaleza. Segunda manera de poder encontrar fortaleza en los momentos difíciles es no teniendo temor a la magnitud de los problemas. Mientras el escritor del Salmo va avanzando, nosotros vamos a observar el grado de confianza que él va expresando. El siguiente versículo dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. O sea, a medida avanza en sus expresiones, podemos ir notando la confianza, podemos ir notando la seguridad con que está hablando el salmista. La primera reacción es: no temeremos. Pero cuando hay situaciones de peligro que sobrepasan nuestras capacidades de poder entender, es inevitable que lleguen los temores. Y es que yo debo decir algo bien importante en esta tarde, mis amados hermanos. El que usted y yo tengamos cimentada nuestra fe en Jesucristo
no nos exime de que los temores puedan llegar a nuestra vida. No podemos obviar la realidad que nosotros estamos viviendo, pero sí podemos imitar la actitud que tuvo Josué, la actitud que tuvo Caleb, cuando fueron a reconocer la tierra prometida y se dieron cuenta que allí había gente de gran estatura. Fíjese bien, si bien es cierto, vieron que la gente era de gran estatura, pero ellos pudieron ver al Dios de gloria que era mucho más grande que esas personas que habitaban en esa tierra. De manera que aunque el problema que se está viviendo hoy a nivel mundial sea grande, más grande es el Dios que usted y yo tenemos, más grande es el Dios a quien nosotros alabamos y por tanto debemos de darle la honra y la gloria. El salmista está diciendo que no debemos de tener temor, que debemos de confiar en el Señor. Ninguno de nosotros antes había estado en unas circunstancias como las que hoy estamos viviendo. Porque si bien es cierto, habían pasado algunas situaciones que habían abrumado al mundo, pero no habían llegado tan de lleno o no habían afectado tan directamente a nuestro país. Pero en estos versículos el salmista usa un lenguaje exagerado para ilustrar lo peor que puede pasar en este mundo. Y él dice, aunque la tierra sea removida. O sea, que la tierra sea removida es una de las peores desastres que pueden ocurrir. Que los montes se derrumben y se traspasen al corazón del mar. Que los océanos se desborden y sepulten el planeta. Es lo peor que puede pasar. Pero en ese cuadro catastrófico expresado por el salmista, sugiere que aun cuando las situaciones estén difíciles, usted y yo podemos estar firmes porque Dios es quien nos da la fortaleza para seguir hacia adelante. Ya pasaron, si podemos contar, ¿verdad?, los días, 31 días de cuarentena domiciliar. Pero oiga bien, el Señor no nos ha dejado ni nos va a dejar. Él ha prometido estar con nosotros y si lo ha prometido yo lo creo porque sé que su palabra es fiel y verdadera. El salmista puede regocijarse. Está convencido de que aunque el pueblo de Dios sea atacado por el enemigo, que aunque el pueblo de Dios pueda ser atacado por el adversario, jamás va a ser vencido. ¿Por qué? Porque hay alguien que viene en su pronto auxilio y ese es Jehová Dios de los ejércitos. Así como un padre acude para ayudar a su hijo en una circunstancia difícil, así también el Señor viene para ampararnos a nosotros como sus hijos, para fortalecernos, para ayudarnos a vencer cualquier situación que vayamos encontrando en el camino. Tercera manera en que nosotros podemos hallar fortaleza es confiando en que Dios está contigo. Confía en que el Señor está contigo. En este salmo precioso, nosotros podemos observar una oración gramatical con la intención de enfatizar una realidad que se repite intencionalmente. Y dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, tiene la intención de enfatizar que no estamos solos. Cuando Dios se propone algo, es porque Él personalmente va a estar ahí. Él personalmente va a estar con nosotros. Él personalmente va a ayudarnos. Su presencia estuvo de continuo con aquellos que Él llamó. En ningún momento abandonó a Abraham, ni tampoco a su descendencia, que es el pueblo de Israel. Personalmente los defendía de lo que era el ataque externo, pues nadie podía tocar a su pueblo, pues la Biblia dice que lo cuidaba como a la niña de sus ojos.
Y esa es, fíjese bien, una expresión muy importante que a nosotros debe de llenarnos de motivación. El saber que Dios tiene un cuidado tan especial de su pueblo. Y aunque estemos pasando por la adversidad, aunque estemos pasando por el problema, usted y yo debemos de saber que no estamos solos. Dios está con cada uno de nosotros. El Dios que formó a su iglesia, con aquellos por los cuales Jesucristo pagó la deuda de sus pecados, es el mismo Dios que está con nosotros. Él es el Emmanuel prometido. Dijo que aunque físicamente regresase a su origen celestial, estaría siempre con sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Ahora bien, con más razón nosotros los creyentes debemos de confiar en esa gloriosa presencia. Debemos de confiar en esa gloriosa presencia, aunque invisible, de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en el mundo en el que vivimos. Aunque no le podamos ver, pero sí podemos experimentar que su gracia está con nosotros. El salmista admitía el carácter defensor de Dios a su favor y le llama Jehová de los ejércitos. ¿Por qué le llama Jehová de los ejércitos? Porque sabía que los adversarios del pueblo de Israel no era solamente uno. Sabía que eran varios los ejércitos poderosos que podían venir en contra de Israel. Pero el salmista recordaba que Dios era más grande, que Dios era el capitán de todos esos ejércitos y por tanto Él hacía que su pueblo saliera victorioso. Él hacía que su pueblo proclamara siempre la expresión de alabanza, porque en los momentos difíciles el Señor los guiaba por el camino de la bendición y la victoria. Mi hermano, mi hermana, lo que usted y yo necesitamos hoy más que nunca es pensar de manera positiva. Y cuando a usted le pregunten que si cómo está, usted puede responder: yo estoy bendecido, yo estoy en victoria. ¿Sabe por qué? Porque el Dios a quien nosotros alabamos es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Es un Dios que siempre va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y si Él es nuestro Dios, entonces nosotros también vamos por ese camino que Él ha trazado. Dios era el que peleaba por ellos y el salmista lo veía como su refugio, como la seguridad, como el lugar donde podía refugiarse de sus enemigos. Nuestro Dios, nuestro Rey, es tu refugio, mi estimado hermano, mi estimado amigo que tienes la oportunidad de escucharme. Otra manera de poder encontrar fortaleza en los momentos difíciles es recordando lo que Dios ha hecho por ti. Dentro de este hermoso salmo que nosotros hemos tomado, el salmista está haciendo una invitación poética a recordar todas las obras que Dios ha hecho por su pueblo, tanto en el pasado distante como en el presente. Y lo dice el versículo 8 y el versículo 9 dice: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. O sea, lo que el salmista quiere que sea recordado es todo lo que Dios había hecho por ellos como nación. Cómo el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto, cómo el Señor los había beneficiado a través del desierto, proveyendo de maná, proveyendo de carne ahí en ese desierto donde aparentemente no había nada. Mi amado hermano, mi amado amigo, Dios va a proveer de donde parece que es imposible. Recuerda que no hay nada imposible para Dios.
No hay nada imposible para Él. Dios puso asolamiento en la tierra, arrojando a los habitantes de aquella tierra que Dios les dio por heredad a la nación de Israel para que se establecieran en ese lugar. Mi estimado hermano, mi estimada hermana y amigo, quizás tú has estado pensando, bueno, y Dios, ¿por qué no hace esto? Quizás el espíritu que había en Marta y había en María llega a nosotros. ¿Recuerdas esa historia que está ahí en la Escritura? Dice la palabra que Lázaro estaba enfermo y aquellas mujeres mandaron a llamar a Jesús y le dijeron, Señor, aquí el que amas está enfermo. Pero Jesús se quedó ahí un par de días más y dice la Biblia que Lázaro murió. Cuando regresa, ¿verdad? Días después Jesús, aquellas personas le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira esta situación que está pasando. Quizás nosotros podemos llegar a pensar, es que Dios no oye nuestra oración, es que Dios no nos escucha, ¿por qué no viene en nuestro pronto auxilio? ¿Por qué están muriendo los cristianos? ¿Por qué están muriendo las personas? Hermano y hermana, solamente Dios conoce su propósito eterno. Él sabe por qué de todas las cosas. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús escuchó las palabras de aquellas mujeres y fue al lugar donde Lázaro estaba, dice que lloró. Lloró porque aunque había estado con ellas de cerca, no habían logrado entender la dimensión del poder que en Dios residía. Porque Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. O sea, todavía estaba dudando si era cierto lo que Jesús decía. Hermano, tú y yo lo que necesitamos hacer es confiar en el Señor, creer que Él tiene control de todas las cosas y que Él nos va a sacar adelante de esta situación. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros para poder obtener fortaleza en nuestra vida. No importa dónde estuvieran los israelitas, Dios siempre los favorecía para que ningún enemigo les quitara su territorio. No importa dónde tú puedas encontrarte, pero donde quiera que estés, el Señor va a estar contigo. Cuando el salmista dice que Dios es el que quiebra el arco, que corta la lanza y que quema los carros en el fuego, se estaba refiriendo poéticamente a todos aquellos eventos de guerra en los cuales Dios no permitió que el arma de los enemigos lograra su objetivo en contra del pueblo de Dios. ¿Recuerdas tú cuando estabas en aflicción en medio de esa enfermedad, pero Dios te dio una palabra de esperanza y luego sanaste? Tuviste la oportunidad de testificar de que Él había hecho un milagro en tu vida. Entonces, recuerda lo que Dios ha hecho por ti para que tu ánimo no se venga hacia abajo. Debemos recordar que la gracia de Dios contribuye a que cada uno de nosotros, sus hijos, podamos proseguir hacia adelante, seamos fortalecidos en fe, seamos fortalecidos en esperanza, para que cuando lleguen otros momentos difíciles, sepamos que también allí estará Dios con nosotros. Dios desea que nosotros seamos reflexivos, para darnos cuenta acerca de sus obras a nuestro favor. No solamente que recordemos las cosas recientes, sino también las más antiguas que han sido parte de su intervención. En este ejercicio mental, sin duda, nosotros podremos darnos cuenta que Dios ha estado con nosotros en todos los momentos que nos ha tocado vivir. Dios ha estado contigo cuando ha habido abundancia, pero también cuando ha existido escasez. Dios también ha estado contigo cuando has tenido salud. Dios ha estado contigo cuando has estado alegre, pero también cuando tu ánimo ha estado decaído. Entonces el Señor quiere que nosotros reflexionemos. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado hace que nosotros nos sintamos fortalecidos
para enfrentar toda situación que se está viniendo en la vida. Quinta manera para poder ser fortalecido en los momentos difíciles: nunca luches con tus propias fuerzas. Dice la palabra del Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Con esas palabras procura enseñarnos cómo se deben enfrentar los momentos difíciles. Porque está diciendo: estad quietos. Lo que Dios quiere decir con estas palabras es que cuando tengamos que enfrentar las adversidades, cuando tengamos que pasar los momentos difíciles, no actuemos conforme a nuestros pensamientos, no actuemos conforme a nuestros impulsos, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros caprichos, como si estuviéramos luchando con nuestra propia fuerza o por nuestra propia fuerza. Pues la finalidad de Dios es actuar a favor de cada persona, a favor de cada familia que es capaz de creer en Él, a favor de cada persona, a favor de cada uno de aquellos que están dispuestos a confiar. No solamente las personas de una ciudad o las personas de una nación. Dios quiere dejar bien claro que Él tiene el poder sobre todo conflicto, que Él tiene el poder sobre todo problema, sobre todo tiempo difícil, y que hará lo que sea necesario según su intervención. Pero esto, si tú sabes confiar en Él, si tú sabes esperar en Él. Saúl, el primer rey de Israel, le faltó paciencia para esperar. Ya se le había dicho por medio del profeta Samuel qué era lo que él debía de hacer, y era sencillamente esperar. Pero fue impaciente, no quiso esperar en la palabra que le había sido dada, quiso actuar según su propio designio. ¿Y sabes qué? Terminó perdiendo su lugar, terminó perdiendo su reinado, porque hizo lo que no le correspondía hacer. Porque él pensaba que de esa manera iba a solucionar el problema, que de esa manera su ejército iba a estar motivado, que de esa manera él podía avanzar y derrotar a sus enemigos. Pero en vez de encontrar la quietud, la situación empeoró, y eso no agradó a Dios. Así que tú y yo debemos de saber esperar en Dios. Quiero concluir esta reflexión diciendo: mis amados hermanos, tenemos que dejar que Dios sea nuestra fortaleza. No debemos temer a la magnitud de los problemas, porque mayor es Dios que todos los problemas que podamos estar enfrentando. Tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros en su fidelidad. A lo largo de nuestra vida Él ha estado con nosotros, y evitar luchar con nuestras propias fuerzas. Dejemos que Dios sea el que vaya delante de nosotros y pelee nuestra batalla, y así nos llevará de victoria en victoria. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, porque tú nos has bendecido, Señor, conforme a tu voluntad. Es la gracia de tu amor y el poder de tu Espíritu el que nos vivifica. Ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que han estado pendientes de esta transmisión, o aquellos, Señor, que quizá después tendrán la oportunidad de escuchar el mensaje de tu palabra. Desde ya les bendecimos, mi Señor. Bendecimos también a las amistades que han estado pendientes de esta transmisión. Yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que siempre cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que han estado pendientes de esta transmisión.
Deseo que la gracia y el amor de Jesucristo esté siempre derramándose sobre sus vidas y sobre sus familias. Que el Señor les bendiga a todos.